Bienvenidos al mejor programa de desinformación, Noticracia. Donde reducimos la desinformación a sus justas proporciones. ¿Justas o injustas desproporciones? Injustas o justas, lo importante son las proporciones y que sean reducidas. Eso es verdad. Mire que hoy fui a misa porque mi sobrina estaba haciendo la primera comunión y salí llena de paz, de tranquilidad. ¿Sí? ¿A usted no le gusta ir a misa? Jamás. Dios mío, nos cayeron. ¿Qué pasó? Sonó una explosión. Culpa suya, ¿para qué se pone a decir jamás? ¡Prendan las luces! Fue como un bombardeo. Claro, More, ¿usted para qué se pone a decir jamás? Yo uso esa palabra constantemente. Yo jamás voy a misa, yo jamás veo fútbol, yo jamás me tomo un trago. Será ahora. Se armó la guerra nuclear. Mire, los israelíes bombardearon el estudio en su legítima defensa cuando usted se puso a decir jamás, jamás. Bombardearon quirúrgicamente este estudio de televisión pensando que estábamos produciendo noticias en sus injustas desproporciones. Nosotros no somos palestinos, aquí no hay niños. Soy un cómico colombiano de la tercera edad. Aquí no hay niños ni es un hospital. Cómico, Daniel Sampero Espina, Usted por favor. con ese bombardeo perdió el gusto, ¿no? Y sobre todo el olfato. Yo jamás hago esos chistes. Tranquilos, se cayó una barra de luces. Nada de nervios. Ya estamos arreglando el balastro. Disculpen, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, es algo peor. Es la continuidad de este mundo. Pensé que los israelíes, como no hablan español, entendieron jamás y es amas. Y en español es jamás de los jamases. Mire, Moure, si fuera un bombardeo israelí sería en su legítima defensa, porque entendieron mal lo que usted y yo entendimos. Pero ellos no entendieron, claro, y si fuera un bombardeo iraní, usted diría que es un crimen de guerra. Sí. Atacar un hospital es un crimen de guerra donde hay mujeres y niños. ¿A quién se le ocurre? Vicky, ¿usted sabe qué es cinismo? Cinismo es que Colombia haya cortado lazos con Israel, un país que nos proveía armas para defendernos de los malos. Su presidente patrocina el terrorismo. Sí. Petro se empecina. Así es el diccionario de Vicky Dávila. Denunciar un genocidio de niños es ser antisemita, proterrorista y amigo de Hamás. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Pues los malos son los que no están del lado correcto y justo de la historia. ¿Así? ¿Cuál es? A mí me apodan el perro y mi patrón es Carlos Castaño. Soy muy bueno para el tiro. Todos pensamos que estamos también del lado correcto de la historia, pero ¿cuál es el lado correcto? Usted sí que es bien cínico. No, cinismo es alguien que se cree sus propias películas y cree que está del lado correcto de la historia. Ojalá esa foto fuera una noticia falsa. Esto es Noticracia. Desinformación en sus justas proporciones.
Pendientes de todo esto, empezamos mirando a Estados Unidos, que no tiene pruebas de que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza. Es lo que ha dicho el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. Y para que nos aclare las preguntas de este segmento, invitamos Al a mejor periodista informado de Colombia. Melquisedec. Así es, el que tiene los datos y cifras muy consolidados de todos los eventos noticiosos de Colombia y el mundo. Démosle la bienvenida a nuestra inteligencia artificial del periodismo criollo. Hola, hacía rato no los veía. Sí, Melqui, le tenemos varias preguntas. Para decretazo, marque 1. Para constituyente, marque 2. Para consulta popular, marque 3. Para inseguridad, marque 4. Para dictadura, marque 5. Para... No, Melqui, estamos hablando del conflicto Israel-Palestina. A. La guerra entre Israel y Palestina. El derecho a defenderse. Bueno, guerra, lo que se dice guerra, no. Para que nos entendamos, es más como enfrentar al campeón de fútbol inglés, el gigante Liverpool, contra los Lanceros de Boyacá o cualquiera de los microscópicos equipos del insignificante fútbol colombiano. Sí, pero Lanceros también hace sus ataques a la defensa de Liverpool. Ah, eso es puro toque-toque. Vea, Melqui, ¿cuántos hospitales quedan en pie en Gaza? Tras 69 ataques por parte de Israel a centros de salud en Gaza, incluyendo hospitales, ambulancias y personal médico, hay una crisis humanitaria y no queda ninguno en pie derecho. Legítima defensa. ¿Cuántos niños y mujeres han muerto en el genocidio en Gaza? Según Naciones Unidas. Que ya no están tan unidas. No sé cuántos, no tengo ese dato. Lean para que se informen, pero si quiere quejarse del decretazo, marque 1. Si quiere rajar de la constituyente, marque 2. Si quiere atacar la consulta popular, marque 3. Para inseguridad, marque 4. Para dictadura, marque 5. Por eso soy Melquisedec, una inteligencia muy artificial. Legítima defensa, lo dice uno de los senadores colombianos más conocedores del conflicto del Medio Oriente. Pero resulta que el pueblo de Israel se defiende y enfrenta a los terroristas. Y cuando esto lo hacen, entonces ahí sí aparecen los defensores del terrorismo a manifestar que son barbarie lo que allí se comete. Que son barbarie lo que allí se cometen. Cuando lo que están haciendo es defenderse y tratando de sobrevivir ante los intentos de exterminio que han tenido con esta nación. El senador, un estudioso de la cultura del Medio Oriente, lo dice claro, lo que están es tratando de defenderse en Israel. Vicky, defenderse, como dice el senador, es un adjetivo, un sustantivo o un verbo en infinitivo o en definitivo en el medio del desoriente. Pero tranquilo, el honorable senador representa muy bien una parte del Congreso colombiano que ya sentó una posición. O una deposición. Ellos son muy cabales. Vicky, ¿por qué no te callas? Cállese usted. Melqui, ¿hay agua en Gaza? No, el servicio fue reducido en un 94% por Israel. Legítima defensa. ¿Y la ayuda humanitaria? Está bloqueada. Israel no permite su ingreso. Legítima defensa. Melqui, ¿cuántos israelíes atacó Hamas en el 2023? 1.200 personas asesinadas y 251 secuestradas. Pero la ocupación israelí en Gaza ha dejado más de 200.000 muertos y 1.400 desaparecidos. Eso es legítima defensa, no lo que el terrorismo internacional quiere presentar como un genocidio. Empezamos mirando a Estados Unidos, que no tiene pruebas de que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza. Es lo que ha dicho el secretario de Defensa estadounidense. El secretario de Estado de los Estados Unidos no tiene pruebas de que haya un genocidio en Gaza. 200.000 muertos no es genocidio, es un saludo a la bandera. Es legítima defensa. Y el resto es legítima o ilegítima indefensa.
Melqui, gracias por sus datos. Melqui, todos sus datos están maquillados por el terrorismo cibernético, inteligencia bruta. Vicky cita, la realidad es cruda. El diablo es puerco y se presenta de todas las formas. No, pero un momento. ¿Ese es el secretario de Defensa estadounidense o es Nosferatu el vampiro? Esto es Noticracia. Desinformación en sus justas proporciones. Esto es Noticracia. Desinformación en sus justas proporciones. Vicky, la quiero invitar esta noche a una comida árabe. Eso no es comida árabe, es israelí. Pero es un plato tradicional del levante árabe. Sí, claro, si usted sigue con su desinformación, no voy a ninguna parte con usted. ¿Sabías que detrás de este plato hay una historia de despojo y resistencia? Hoy hablamos del hummus palestino. Nació en las cocinas del Levante árabe, Palestina, Líbano, Siria y Jordania. Pero ahora, en menús, concursos internacionales, libros de recetas, lo vemos como hummus israelí. Todo un símbolo de la reciente identidad y cocina israelí. Desde hace décadas, Israel no solo ha ocupado territorio palestino, también ha ocupado su cocina. Para los palestinos, el hummus es mucho más que comida. Es una forma de resistir a la ocupación. Es resistencia, memoria e identidad. Y este borrado cultural no es accidental. Es parte de una estrategia más amplia de desposesión que va desde el territorio hasta el plato. Ahora que se encuentran expertos sobre el tema del Medio Oriente hasta abajo de las piedras, quisimos salir a preguntarle al constituyente primario qué piensa del genocidio en Gaza. Veamos. ¿Qué sabe usted del conflicto en la Franja de Gaza? Están en guerra, el resto no sé yo. Yo salgo muy temprano y llego tarde a la casa. No sabría decirle nada. No, yo no sé nada. ¿No sabe nada del genocidio en Gaza? No. Sé que hay mucha gente sufriendo, pero no sé las causas. Yo sé muy poco del genocidio en Gaza. Y pues entiendo que es un tema como religioso de antaño, pero parece que también hay unos intereses políticos. Es una guerra y donde están pagando son los inocentes. Están usando el hambre como un arma y que las personas están aguantando mucha hambre y que los alimentos son muy escasos. Sé que están atacando injustamente a una población que no tiene nada que ver con los problemas políticos que tienen ellos, ¿no? Pues que Israel bombardea Gaza. Pues que es un genocidio. Yo creo que el principal origen de nuestra desinformación es que la mayoría de la gente conoce de historia no por haber leído, sino por haberse informado en el cine norteamericano, donde el blanco cowboy invasor era presentado como bueno y el indígena despojado como malo, el mundo al revés. Y por fin parece que hemos llegado a la Embajada de Palestina. Las puertas de la Embajada de Palestina están abiertas de par en par. ¿Cómo le va? Hola amigos y enemigos de Noticracia. Nos encontramos con el profesor Alexander Montero, profesor de Ciencia Política en la Embajada de Palestina. El apellido Montero, profesor, ¿de qué región de Palestina es? Santiago, ¿cómo ha estado? Bueno, el apellido Montero, de hecho, es colombiano, es hispano. El origen del apellido es español. Palestino de corazón. Infortunadamente no pertenezco a la comunidad palestina sanguíneamente, pero sí de convicción, de vocación. Llevo 20 años trabajando con la Embajada de Palestina, pero totalmente colombiano, cucuteño, de hecho. Cucuteño. Bueno, no se preocupe por eso, eso le puede pasar a cualquiera. Pero, ¿por qué su corazón está en Palestina? La tragedia palestina es una tragedia que es de sentido común. En sentido humano, cualquier persona que se precie de preocuparse por el otro, de sentir como propias las tragedias ajenas, tiene que mirar o ha tenido que mirar en algún momento al Medio Oriente y en algún momento a Palestina. Eso me llamó a mí. Y casualmente, desde niño, el destino está trazado y desde niño se me atravesó Palestina en muchos momentos de mi vida y nada, aquí estoy. Bueno, cuando hablamos de Palestina tenemos que hablar necesariamente del Estado de Israel. ¿Usted nos podría poner en contexto de cómo fue la fundación del Estado de Israel? El Estado de Israel nace netamente y exclusivamente como un proyecto colonial. Es totalmente falso que nace para buscar
la protección del pueblo judío recién exterminado después de la Segunda Guerra Mundial, cosa que es cierto, el holocausto no se puede negar, pero la decisión de crear el Estado de Israel no nació allí. Nace desde fin del siglo XIX, nace desde Theodor Herzl y nace sobre todo con el interés de las grandes potencias coloniales del momento, de Inglaterra particularmente. Ahora, la Segunda Guerra Mundial fue un catalizador, sin duda alguna, pero fue un catalizador perverso, porque si se trataba de buscar protección a los judíos europeos y si se buscaba generar una especie de resarcimiento a lo que había hecho Hitler, pues hoy Israel hubiera tenido que estar en Europa y no en Palestina. La ignorancia de la gente se nutre de hechos que nos ponen en un panorama como que el conflicto empezó antes de ayer. ¿Cuál es el origen del conflicto? No, el conflicto en esencia arranca en 1947. Hay dos visiones, la que dice que empieza hace 2 años o la que dice que viene desde David y Goliat, y las dos son totalmente falsas. Es un conflicto que arranca en 1947. ¿Por qué no antes? Y por qué de hecho no es de origen religioso. Porque la sociedad palestina de base era plurirreligiosa. La sociedad palestina es un revuelto del Islam, del cristianismo, del judaísmo, y en consecuencia no viene desde David y Goliat. De hecho, los palestinos actuales no tienen nada que ver con los filisteos bíblicos, y los judíos sobre los cuales se crea el Estado de Israel no tienen nada que ver con los israelitas del pasado. Nace, como le decía, por un asunto colonial, donde las potencias coloniales deciden partir su casa en dos, darle la mitad de esa casa a unos europeos bajo el sofisma de buscarles una protección, una seguridad, escondiendo un interés colonial, y esa casa partida, donde hubiera podido ser una sola casa para recibir a 2, pero no lo es por ese interés europeo, deja de ser mitad para los europeos a los 6 meses para ser el 78%, y a los años ser el 100%, y crear una entidad de colonización y de ocupación militar donde restringen a los palestinos todos los derechos posibles estando en su propia casa. ¿A qué me refiero con todos los derechos posibles? Usted como palestino no puede construir donde usted quiera, tiene que pedirle permiso al ocupante. Sí, todos los conflictos de origen colonialista tienen su base en la tierra, y esta no es la excepción, ¿verdad? Sin duda alguna, sin duda alguna. Israel nace, como le digo, en el 56% de Palestina, pero el interés colonial sionista no se queda allí. El interés colonial sionista lleva a que gradualmente se vayan apropiando cada vez más y más y más de suelo palestino, hasta que en algún momento ya no haya una Palestina para hablar. Hoy, desde hace 2 años para acá, ese interés se ve con Gaza. ¿Sabe dónde queda Palestina? Los Emiratos Árabes, ¿sí? Sí, en ese mar son Emiratos Árabes. Entre Egipto, Israel, sí. Queda solo en la Franja de Gaza, eso es como parte de Persia, creo que eso era territorio persa anteriormente. En el Medio Oriente, sí, Medio Oriente. O sea, Medio Oriente, ni muy oriente ni menos oriente, Medio Oriente. Sí. Gaza está como en un cordón que tiene acceso a recursos interesantes para las potencias mundiales. Pues un Palestina en Fontión, que tengo entendido, un barrio de Fontión. Si lo miramos en un mapa, vamos a ver 3 territorios reconocidos internacionalmente por las Naciones Unidas y por el derecho internacional. Esta es la memoria palestina que la colonización quiere destruir, y son 3 territorios, como le digo: Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. ¿Usted sabe qué es el sionismo? No, señor, ni idea. No. Sionismo, no sé, me suena a una logia, una cosa así, pero no estoy seguro esa palabra qué significa. El sionismo. El sionismo. El sionismo. 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 Por lo visto no sabe. No, sí me suena, pero no lo tengo muy presente. Es como un cáncer que se está tragando la tierra y la gente y todo. Es tremenda pregunta, le digo, es tremenda pregunta. Y más en una región como América Latina, porque claramente hay una doble moral a nivel internacional, pero además de eso hay 2 cosas que son tremendamente potentes. Por un lado, la capacidad de lobby político y económico que tiene Israel, que limita la acción de los estados y que hacen que no reaccionen. Pero por otro lado, la capacidad que tiene el sionismo de posicionar mensajes a través de medios de comunicación. Y entonces, ese posicionamiento usualmente lo refuerza Estados Unidos con tantas películas hollywoodenses que venden la idea que el mundo se divide en cowboys e indios, y el cowboy, en lugar de ser el victimario, es la víctima del indio salvaje, malvado, que lo quiere exterminar e imponer su salvajismo. Y bajo esa perspectiva, obviamente, es muy difícil que una persona, influida solamente por eso, entienda que el ocupado es una víctima en lugar de un victimario.
tenemos comunicación directa desde el 7º círculo del infierno, donde se encuentran Albert Einstein, Groucho Marx, Carlos Marx y Fidel Castro. Veamos. Existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. El propio Albert Einstein afirmó textualmente: no sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras. Fidel Castro lo dijo hace más de 15 años y la historia se repite, primero como farsa y después como tragedia. ¿Y qué sabe del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán? Estados Unidos quiere meterse en todos lados. La verdad es que pocas noticias. ¿Usted cree que ese conflicto nos puede afectar a nosotros los colombianos? Sí, puede ser la economía. Si llega a escalas grandes, sí, pues reclutando para ir a la guerra al otro país. ¿Usted cómo ve, ya para terminar y agradeciéndole por su tiempo, el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Y cree que esto puede afectar a Colombia? Bueno, estamos en un mundo globalizado, ¿no? Cualquier cosa que ocurra en cualquier lado del mundo va a tener un impacto, sea en lo económico, sea en lo social, sea en lo cultural. Más aún cuando Colombia, América Latina, tiene vínculos tan estrechos, no solamente con Estados Unidos, lo cual no es un secreto, sino también con el mismo Irán. La migración persa a América Latina, hay que recordar que Irán se llamaba Persia cuando era ese amigo de Occidente. Tremendamente peligroso porque lo que le está enseñando hoy Israel al mundo es que las armas deben primar por encima del derecho. Y si usted tiene alguna contradicción con su vecino, primero invádalo, después mate a la mayor cantidad de los habitantes de su vecino y si acaso le queda algo de tiempo, pregunte qué opina el resto, pero primero entre, invada y después mate, ¿no? Ese es el mensaje que está transmitiendo hoy justamente un régimen tan extremista como es el régimen sionista actual en Israel. Bueno, esperemos que por un plato de garbanzos y aceite de oliva, limón y ajo no se desate otro genocidio. Es que hasta de los libros de recetas quieren borrar la cultura palestina. Vuelvo y repito, es en defensa propia. No, es cinismo. Usted es un terrorista foodie. ¿Y eso qué es? Ay, pues un terrorista contra recetas israelíes, pero le gusta comer hummus. Esto es sibaritismo en español. ¿Usted ha comido hummus? ¿Ah? No, es comida del levante árabe, no es israelí, es del levante árabe. Jamás. Cuidado, no diga esa palabra, dijo jamás, no Hamas. Tranquilo, que ahora que Estados Unidos intervino, se logrará la paz. Sí, la paz de los sepulcros. Esto es cinismo. Esto es noticracia, desinformación en sus justas proporciones. Efectivamente.